Buenos días, en este video vamos a empezar a revisar lo que es el gasto cardíaco. Es un tema muy importante, seguramente les va a gustar mucho, pero lo primero que necesitamos es saber si tienen los conceptos claros de los videos anteriores, porque si no va a ser un poco complicado entender esto. Muy bien, antes de comenzar asegurémonos de tener muy claros los siguientes conceptos para que no vaya a haber confusiones. Recuerden que es volumen telesistólico, es el volumen que queda en el corazón o en el ventrículo después de haber eyectado la sangre durante la sístole. El volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, es decir, que es el volumen más grande porque es cuando los ventrículos se encuentran llenos. El volumen sistólico es el volumen que se eyecta durante la sístole. Recuerden que cuando hablamos de periodo diastólico y sistólico nos estamos refiriendo a el periodo diastólico es el periodo de llenado del corazón y el periodo sistólico es el periodo en que eyecta el corazón. No lo vayamos a confundir con presión arterial sistólica y diastólica, que eso es las presiones que se generan en los vasos durante estos dos periodos del corazón, y luego pues hablaremos de eso cuando revisemos vascular. El otro concepto que les pedí que profundizaran es fracción de eyección. Ya muchos lo buscaron, sabemos que es el porcentaje que representa el volumen sistólico del volumen telediastólico, es decir, cuánto porcentaje del volumen telediastólico finalmente se eyectó, y ya sabemos que es muy importante porque tiene una gran significancia clínica y sirve de guía. Algunos otros conceptos claves que vamos a necesitar para entender este capítulo es entender qué significa VO2, DO2. El VO2 es el consumo de oxígeno de cada uno de los tejidos a los que el corazón aporta sangre, es decir, corazón mismo, pulmones, cerebro, músculos, riñones, lo que sea. El consumo de oxígeno de los tejidos en general es más o menos de 3.5 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso. Quiere decir que para una persona en promedio 70 kilos, los libros dicen que el consumo es más o menos 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Sí? Luego ahondaremos más en eso, pero para que lo vayan conociendo. Ahora, cada tejido del cuerpo es diferente. Hay unos tejidos que consumen más oxígeno y otros que consumen menos oxígeno. Es decir, que algunos necesitan más aporte de sangre y otros menos. Como por ejemplo, las neuronas, el corazón y el músculo, especialmente durante el ejercicio, consumen mucha cantidad de oxígeno, es decir, que hay que tenerlos muy bien perfundidos, así como también el riñón. Pero hay otros tejidos, como por ejemplo la piel, como por ejemplo el tejido adiposo, que no consumen tanto oxígeno y no necesitan tanta sangre para funcionar. Es decir, que nuestro cuerpo modula la cantidad de sangre que le llega de acuerdo a las necesidades de cada órgano. DO2, ¿qué es? Si VO2 es consumo de oxígeno, DO2 es aporte de oxígeno. La D es por delivery, que es pues su sigla en inglés. DO2 significa aporte de oxígeno, es decir, qué tanto oxígeno estoy montando en la sangre para llevar a los tejidos. Quiere decir que el VO2 depende directamente del DO2, ¿cierto? Entre más alto sea el DO2, pues más fácil será completar el consumo de oxígeno. ¿Qué significan estas otras dos siglas? Esto es contenido arterial de oxígeno, es decir, la cantidad de mililitros de oxígeno que va dentro de la sangre arterial, y esto es contenido venoso de oxígeno, la cantidad de mililitros de oxígeno que va en la sangre venosa. Luego estaremos muy pendientes de estos conceptos y los vamos a utilizar. Por el momento, pues simplemente quiero que los conozcan. Bueno, para empezar a hablar de el gasto cardíaco, pues es importante también tener algunos otros puntos de vista. Por ejemplo, les dejé una tarea en uno de los videos que miraran, o en una de nuestras clases, que miraran si la despolarización del corazón es de endo a epicardio, ¿sí? en la pared ventricular, porque la repolarización es de epi a endocardio, es decir, contraria. Porque sería como el único tejido donde la repolarización no sigue el mismo camino de la repolarización. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo les dejé de tarea, yo les dije el impulso cardíaco sigue esta dirección y luego se reparte por las ramas derecha e izquierda y va a despolarizar la pared cardíaca cuando estamos viendo la parte eléctrica de endo a epicardio, es decir, de dentro hacia afuera. Y les dije, averigüen cómo es la repolarización. Entonces, seguramente ustedes ya habrán averiguado que la
repolarización sigue un camino contrario, es decir, de epi a endo. Sería como el único tejido donde la repolarización no va en el mismo sentido que la despolarización. Entonces, ya que esta irregularidad se presenta fisiológica, digamos que una de sus explicaciones puede ser la reproducción de la banda miocárdica según Torrenguas. Este señor es un cardiólogo español, sus hallazgos aún siguen siendo controversiales, pero me parecen interesantes porque podrían explicar este fenómeno que me parece a mí que está un poco despreciado por la fisiología actual. ¿Qué decía Torrenguas? Entonces Torrenguas decía que el corazón es producto embriológico de un vaso que se enrolló sobre él mismo, generando una, es decir, que no es un órgano de 4 cavidades, sino que realmente es una banda que está envuelta en ella misma. Esto más o menos era lo que decía Torrenguas y hizo muchísimos experimentos, comparó la estructura del corazón de otros vertebrados incluso, y pues lo que hizo fue diseccionarlos y tratar de parafinarlos varias veces con varias técnicas morfológicas, y se dio cuenta que en una de esas técnicas el corazón parecía una banda de continuidad muscular que se replegaba sobre ella misma en forma de una hélice, y que esto sucede durante el desarrollo embrionario. Entonces, ese repliegue de esa banda muscular es la que forma y separa mediante tabiques de 2 cavidades, tanto ventrículos como aurículas, cuando las personas pues ya nacen. Entonces, este es el repliegue que él dice, y aquí están las partes que él le asigna a cada una de esas partes de la banda, ¿no? O sea, aquí está la arteria pulmonar y aquí está la aorta, y fíjense que aquí está un lado que es apical y otro que es basal, que a su vez se dividen en derecho e izquierdo, ascendente y descendente. Entonces, parte de esto son las paredes ventriculares y las otras son las paredes auriculares. Si la cardiología actual se replegara hacia este sistema, nos tocaría reentender la electrocardiografía, porque entonces tal vez las ondas sí son las ondas, pero tal vez representen eventos que son diferentes, y esto nos permitiría entender que entonces la despolarización iría en este sentido y la repolarización también iría en este sentido, y tendría un poquito más de lógica esa parte. Pero bueno, se los dejo ahí, es simplemente una hipótesis, no estoy diciendo que el doctor Torrenguas tenga razón, tampoco estoy diciendo que no la tiene, la ciencia es así. Entonces, quién sabe, más adelante le den la razón al doctor Torrenguas. Bueno, ya entrados en gastos con lo del gasto cardíaco, entonces el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto, ¿sí? Es decir, que es la suma de todos los volúmenes sistólicos que se presentan durante un minuto cada latido, que sería la frecuencia cardíaca, ¿sí? También es la suma de los flujos sanguíneos locales. Es decir, como yo les explicaba, hay un aporte de oxígeno y una demanda de oxígeno. Pues cada tejido demanda cierta cantidad de oxígeno y el oxígeno va en la sangre. Y el corazón es una bomba de oferta y de demanda, ¿sí? Entre más demanden los órganos, pues el corazón debe bombear más para aportarles más. Aquí tenemos un esquema del sistema vascular y nos damos cuenta que es un circuito prácticamente que se divide en un circuito primero en serie y luego en paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Pues que tiene muchas subdivisiones. El ventrículo izquierdo está diseñado para liberar sangre y proveer de energía a esa sangre para que pueda circular por la circulación periférica que tenemos en rojo. Ahora, tenemos otros ingredientes del sistema vascular que hacen posible que el gasto cardíaco se dé. Entonces, las arterias de grueso y mediano calibre, como la aorta, la radial, la femoral, etcétera, su función básicamente es servir de conductores del fluido sanguíneo y amortiguar las variables de presión intravascular gracias a la elasticidad de sus paredes. ¿Cómo así? Es decir, si el corazón eyecta a cierta presión, entonces las arterias lo que hacen es soportar esa presión, ya sea o vasodilatándose o vasocontrayéndose, para mantener la presión dentro del vaso más o menos estable. Recuerden que toda presión es el resultado del volumen y el espacio disponible. Quiere decir que si las arterias aumentan su espacio, la presión cae, ¿sí? Pero si esas arterias, por el contrario, restringen su espacio, pues la presión aumenta. Ahora,
¿Qué significa? Que las presiones amortiguan la presión por la elasticidad de sus paredes. Recuerden que la elasticidad es la propiedad que tiene una cosa de volver a ese estado original sin utilizar una fuerza adicional. Entonces las arterias son distensibles, es decir, se pueden modificar o ampliar, modificar su tamaño, y también son elásticas, es decir, que vuelven a su punto original. Entonces eso es algo importante y así amortiguan las variaciones de presión que genera el corazón al impulsar la sangre a diferentes volúmenes. Las arteriolas y vénulas que están precapilares, es decir, esto que está por aquí, ¿no? Recuerden que después de las arterias siguen las arteriolas. Esas arteriolas tienen esfínteres precapilares que gradúan la presión y el volumen que va hacia los capilares. ¿Qué más? Los vasos capilares periféricos pues ya son responsablemente del intercambio tanto de oxígeno como de sustancias con el tejido circundante, pero ellas son absolutamente pasivas porque ya no tienen pues una pared muscular que pueda graduar la presión, entonces ya no pueden hacer lo que hacían las arteriolas o lo que hacen las arterias medianas y grandes. Ya las venas próximas al corazón, ¿cierto? Entonces las vénulas también pues proveen algo de control de amortiguación de presión, pero ya las venas que están próximas a la entrada del corazón derecho pues ya son capaces de distenderse mucho y almacenar grandes cantidades de sangre. ¿Para qué hacen eso? Pues para poder aumentar o disminuir el aporte hacia el corazón derecho en cualquier momento. Cuando el cuerpo tiene grandes necesidades de aumentar el gasto cardíaco, lo primero que hace el corazón es que empieza a latir más rápido para enviar más sangre, pero esa sangre debe ser reemplazada y ahí es donde entran los grandes vasos venosos como la cava y sus subsiguientes para, como tienen almacenada tanta cantidad de sangre, pues lo que hacen es aumentar el retorno venoso para pues reemplazar esa sangre que está saliendo a gran velocidad del corazón. El ventrículo derecho, ¿cuál es su función? Pues liberar la sangre hacia el lecho pulmonar. ¿Y cuáles serán las funciones de las arterias precapilares pulmonares? También son capaces de variar su diámetro, son muy distensibles y por eso generan bajas presiones y poca resistencia al flujo. Los vasos capilares pulmonares, al igual que los vasos capilares periféricos, son absolutamente pasivas y lo que hacen es intercambiar pues, gases respiratorios, entre otras cosas, en el pulmón. Entonces hay como un resumencito rápido para poder nosotros entrar en materia. Bueno, en esta imagen vemos una analogía eléctrica del árbol circulatorio y vemos cómo, digamos que se puede asemejar un poquito. ¿Por qué? Porque a partir de la salida de los ventrículos, nuestra circulación se organiza como un circuito en serie y luego hay pequeños circuitos en paralelo para poder repartir la presión. Entonces, y disminuir las resistencias. B1 y B2 corresponden al ventrículo derecho e izquierdo. Y corresponde a la corriente, que en este caso sería pues la corriente sanguínea, es decir, la corriente de sangre. C1 y C2 serían los capacitores de los lechos venosos, más que todo el central y el portal, es decir, donde se almacena sangre. ¿Dónde está C2? Aquí está, este sería el portal y este sería pues ya el venoso central. ¿Qué más tenemos aquí? Ya a partir de 1, 2, 3, 4, 5, entonces 1 es el lecho coronario, 2 es el lecho cerebral, 3 es el lecho hepático, 4 es el portal, 5 es el renal y 6 aquí está el renal, 7 son las arterias periféricas, etc. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esto? Vemos que el gasto cardíaco total pues es una suma de las resistencias, cada una de las resistencias locales. Entonces aquí vemos que se van acumulando estas resistencias en los puntos. Quiere decir que el sistema como tal tiene una resistencia total que es la suma de las resistencias en serie. Pero para disminuir esta resistencia, ¿qué es una resistencia? Es una fuerza que se opone a la corriente de sangre, que sería esta.
Todo esto que hemos hablado es una analogía a la ley de Ohm, que dice que una corriente eléctrica es igual a la diferencia de corriente o de voltaje sobre una resistencia. Como aquí estamos hablando de pues corriente pero sanguínea, entonces estamos hablando de Q, que es un flujo sanguíneo. Entonces sería igual a una diferencia pues de presiones, porque pues aquí no hay voltaje, sobre una resistencia. ¿Sí? Esta ley de Ohm fue transportada por Poiseuille, que ustedes supongo que la vieron en biofísica, para pues adicionar unos elementos que pues vamos a hablar más adelante cuando veamos vascular, para entender el movimiento de la sangre. Lo importante de eso es que la resistencia pues es invertido al flujo. Entre más resistencia haya, menos flujo sanguíneo puede haber. Entonces, observen que nuestro sistema vascular tiene muchas resistencias en los diferentes puntos. Sin embargo, la sangre pues fluye y puede fluir de izquierda hacia la derecha. ¿Cómo hace eso? Pues resulta que estos circuitos, como por ejemplo este renal, fíjense que aunque tiene varias resistencias, las resistencias se organizan en paralelo y eso hace que las resistencias disminuyan. Entonces, todos estos conceptos los vamos a tener que retomar más adelante. Aquí estamos solamente hablando pues de lo básico. Como explicamos anteriormente, el corazón es una bomba de oferta y de demanda. ¿Qué significa? Que según como demanden los órganos necesidades de oxígeno y de sangre, pues asimismo el corazón va a bombear más rápido, más sangre, menos sangre. Esto se debe al equilibrio que debe haber entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. ¿Qué es el aporte de oxígeno? Pues es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre relacionado con el gasto cardíaco, es decir, pues que ese oxígeno va transportado en la sangre, que es impulsado por el corazón cada minuto. Depende de esto, pues el consumo de oxígeno de los órganos. Entre más aporte haya, pues más consumo hay, pero también entre más consumo haya, significa que debe haber más aporte, y así sucesivamente. ¿Por qué es esto? Lo que les decía, el gasto cardíaco es un flujo que está relacionado con las diferencias de presiones sobre una resistencia. Es decir, que el gasto cardíaco es igual a esto. Pero esto es lo global, es decir, nuestro cuerpo funciona así. Tenemos una presión inicial, que es la que sale del corazón, y una presión final, que sería el lecho venoso. ¿Sí? La diferencia de presiones sobre una resistencia, que ya hablamos que por todo el lecho vascular hay diferentes resistencias y ellas tratan de repartirse para que el flujo pueda continuar. Pero la verdad es que, como yo les decía, cada órgano tiene un flujo diferente de sangre porque requiere diferentes cantidades de oxígeno para funcionar. No es lo mismo el flujo sanguíneo del tejido adiposo que el flujo sanguíneo de un músculo. Entonces es muy diferente, el músculo va a requerir más aporte sanguíneo y especialmente durante el ejercicio. Entonces ahí sale un concepto que retomaremos cuando veamos vascular y lo vamos a dejar ahí solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, que es el flujo sanguíneo local. El flujo sanguíneo local es igual a la presión de perfusión dividida por la resistencia local. ¿Qué es la presión de perfusión? Pues es una relación entre la presión arterial que está logrando el corazón con su volumen y el diámetro de los vasos locales, menos la presión exterior que hay en ese lugar a donde está llegando ese flujo local, sobre la resistencia que lo propinan las arteriolas del lugar donde esté llevando sangre. Ese flujo sanguíneo local es diferente para cada órgano y depende de sus requerimientos. Entonces el gasto cardíaco, además de ser una relación entre las diferencias de presiones sobre la resistencia o ser una relación entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que también esto es gasto cardíaco, también es igual a la suma de todos los flujos sanguíneos locales. Es decir, si uno suma todos los flujos sanguíneos locales de todos los órganos, le tiene que dar el gasto cardíaco. Entonces a eso era lo que nos referíamos. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de flujo sanguíneo local, que ya les dije que era igual a la presión de perfusión dividido por la resistencia local. La presión de perfusión en general es la presión arterial, ¿cierto? Menos la presión exterior al vaso de ese lugar. Entonces, unos ejemplos, la presión de perfusión cerebral, o sea, la cantidad de flujo sanguíneo que está llegando efectivamente al cerebro es igual a la presión arterial media menos la presión que hay dentro del cerebro. Entre más alta sea esta presión, pues menos es la presión de perfusión cerebral, por ejemplo.
O la presión de perfusión renal, que es igual a la presión arterial media menos la presión intrarrenal, que incluye la cápsula y los lechos intrarrenales. Entonces, para poner un ejemplo, entonces, si yo sumo todos los flujos sanguíneos de cada uno de estos órganos, cerebro, riñón, corazón también tiene uno, el hígado también tiene uno, pues eso me da el gasto cardíaco. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ya aprendimos que el corazón es una bomba de oferta y de demanda, es que la sangre que entra al corazón es proporcional a la que sale del corazón. Es decir, la sangre que llega por retorno venoso a través de la cava hacia el ventrículo derecho y sale hacia la pulmonar es casi la misma cantidad que entra hacia el ventrículo izquierdo y sale por la aorta. ¿Sí? ¿Cómo es esto posible? Entonces resulta que pues es obvio que el sistema funciona bastante bien y que no en todos los momentos la sangre que sale del corazón derecho es exactamente igual a la del que sale del corazón izquierdo, porque pues las condiciones del tórax y además las condiciones de oferta y de demanda de cada uno de los órganos, pues hace que el corazón, por ejemplo, digamos que empezaste a hacer ejercicio, el corazón empieza a acelerarse por la descarga simpática y además en cada músculo se empieza a vasodilatar, es decir, empieza a atraer más sangre, lo que hace que el corazón eyecte más, el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo eyecte más. ¿Cómo hace el corazón para tratar de coordinar entre la parte derecha e izquierda? Bueno, ahí viene el papel que juegan los vasos venosos grandes al aumentar el retorno venoso para que esas demandas de salida puedan compensar las demandas de entrada. Siempre hay ligeras diferencias, pero ¿cómo es que el corazón lo logra? Porque digamos que empecemos a aumentar demasiado el retorno venoso, pero la salida no sea igual de rápida o grande. Entonces va a haber una acumulación de sangre en el lecho pulmonar que va a causar un edema pulmonar. Busquen qué es edema pulmonar y por qué se da. Entonces, ese podría ser un problema grande, o que el corazón izquierdo no sea capaz de bombear la suficiente sangre y también se acumule en el lecho pulmonar. ¿Qué hace el corazón? Cualquier ingeniero lo que haría en un sistema donde debe equilibrar la entrada con la salida, para que no se congestionen las vías de comunicación hidráulica, lo que haría era dejar una especie de vertedero, es decir, un lugar por donde salga el exceso de sangre cuando haya. Pero en este caso, pues no se puede porque es un corazón humano, así que esa no es una opción. Así que el corazón tiene un mecanismo intrínseco de nivelar la cantidad de sangre que entra y sale para que más o menos no se generen acumulaciones ni tanto en el lecho pulmonar ni tampoco en el lecho periférico. Y eso lo hace a través de la ley de Frank-Starling, que es un mecanismo intrínseco del corazón que hace que entre más volumen llegue, esto se distienda más y al distenderse más, eyecte con mayor fuerza. Lo que hace que, aunque el volumen sistólico aumentó, el remanente en el corazón es el mismo y no hay acumulaciones. Entonces, ese mecanismo intrínseco del corazón nos permite pues evitar acumulaciones. Y es una propiedad pues de la contractilidad. Hablemos un poco más sobre la ley de Frank-Starling. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que es una ley que fue, digamos, enunciada por dos científicos en dos momentos distintos que nunca trabajaron juntos en realidad. Uno es Otto Frank, que trabajó y vivió más o menos entre 1865 y 1944 en Alemania, y el otro es Ernst Herling Starling, que pues es un fisiólogo que nació en Londres y murió en Jamaica, es inglés, y lo que hizo Ernst fue retomar los trabajos de Otto Frank para enunciar esta ley. Realmente fue introducida en 1915 y modificada en 1919 por Ernst Starling. Entonces, ¿qué decía él o qué enuncia esa ley y por qué es tan importante para el corazón? Entonces, lo primero que dice la ley es que dentro de ciertos límites fisiológicos, eso es muy importante, límites fisiológicos, estamos hablando de personas sanas, la longitud de la fibra está directamente relacionada con el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le echo a un ventrículo más volumen, esta se va a distender más, y si la distiendo más, se va a contraer con más fuerza para eyectar esa sangre y no dejar remanentes.
o no demasiados remanentes. Ahora, ¿por qué se da esto? Eso sí es otra cosa. Aunque todos se pelean por estudiar de qué se trata la ley de Frank y Starling, muy pocas personas realmente se han puesto a pensar por qué se da, qué le da al corazón esta propiedad de autorregularse para evitar acumulaciones de sangre. Entonces, hay 4 hipótesis o postulados en la literatura actual fisiológica. La primera es que a mayor longitud de la fibra cardíaca, entonces hay una mayor superficie metabólica que permite más transformación de energía química en energía mecánica, es decir, como mayor producción de ATP, que finalmente termina en mayor trabajo mecánico, pero es solo una hipótesis. Segunda hipótesis, que dentro de ciertos límites, a mayor longitud del sarcómero, habrá una mejor relación de los puentes contráctiles, como cuando vimos la grafiquita esa de la relación del sarcómero versus longitud-tensión. Tensión-longitud era la cosa, eso. Pero, pues, sabemos que si están demasiado elongadas, pues la longitud-tensión no va a ser buena, así que creo que esa es la que menos me parece a mí. La otra es, a mayor longitud del sarcómero habrá mayor liberación de calcio del sistema sarcoplásmico. Ese es como una razón muy molecular, pero podría ser. Y la última es el principio de conservación de energía elástica, es decir, como el miocardio tiene células miocárdicas, pero entre ellas hay matriz extracelular rica en colágeno y elastina. Parece ser que estas fibras pues son capaces de guardar energía cinética y lo que vemos es un retroceso elástico simplemente. Ahora, puede ser una mezcla de varias de estas, pero lo cierto es que no hay definido por qué se da la ley de Frank-Starling a profundidad, pero sabemos que se da. Esa teoría de Frank-Starling nos permite saber que con base en la teoría del deslizamiento del sarcómero, que ustedes ya saben cuál es, pues porque es como se contraen los músculos, que ya lo vimos a profundidad, hay una longitud donde la tensión es mayor y eso es más o menos entre 2.18 y 2.24 micras, esa es la longitud ideal de cualquier sarcómero para generar la mayor cantidad de tensión. Ahora, el corazón o la pared miocárdica, como tiene propiedades de contractilidad y luciotropía, entonces esas dos propiedades están relacionadas con la relación que tiene la presión y el volumen. ¿Qué quiere decir esto? La luciotropía es la propiedad que tiene el corazón de distenderse o relajarse. La inotropía es la propiedad que tiene de contraerse. Entonces, eso genera que el corazón tenga dos cosas importantes, distensibilidad y elastancia. La distensibilidad es igual a las diferencias de volumen sobre las diferencias de presión. Eso, la distensibilidad. Listo. Ahora, la elastancia es el invertido de la distensibilidad. Es decir, que es 1 sobre la distensibilidad, o también lo podemos expresar que la elastancia es igual a las diferencias de presión sobre las diferencias de volumen. Es decir, que esta gráfica realmente no es una gráfica de distensibilidad, sino es una gráfica de elastancia. Recuerden que son contrarias. La distensibilidad es la facilidad de un material de distenderse, eso sería la luciotropía del corazón. Pero la elastancia es la capacidad que tiene volver a su estado original sin pues que haya una fuerza adicional. Entonces el corazón también tiene ciertas cantidades de elastancia. Aquí tenemos una relación de presión versus volumen, es decir que esto es elastancia. Así diga distensibilidad, pero pues la gráfica realmente es de elastancia. Entonces digamos que la pared ventricular a mayores volúmenes que pueda mover generando menores presiones, pues es más distensible. Por lo contrario, si genera bajos volúmenes a altas presiones, pues significa que es menos distensible, lo que lo hace más elástico, ¿sí? Entonces observemos esta gráfica que aunque diga aquí la distensibilidad disminuida está correcta, distensibilidad aumentada está correcta. Entonces digamos que mueve grandes cantidades de volumen a bajas presiones. Eso significa que tiene una distensibilidad aumentada. ¿Eso es malo para el corazón? Sí es malo, porque imaginen un corazón que se dilate, llegue sangre,
pero no pueda volver a su estado original o se le dificulte eyectar esa sangre porque tiene bajos niveles de elastancia. Entonces, fíjense acá que genera bajas presiones y altos volúmenes, pero baja elastancia. Eso no es bueno. Entonces, cuando la pared es muy distensible, puede generar dilataciones que pueden ser pues negativas. Ya más adelante vemos por qué. Aquí está nuestro corazón normal. Es decir, mueve un volumen a una presión determinada y está bien. Ahora, cuando la distensibilidad es baja, es decir, la elastancia es alta, hay una especie de hipertrofia. ¿Qué quiere decir esto? Que para mover cierta cantidad de volumen necesita generar mucha presión, ¿sí? Y eso tampoco es bueno, ninguna de las dos cosas es buena. Estas dos formas de cambios de distensibilidad y elastancia en el corazón pueden generar que el corazón no genere un gasto cardíaco adecuado, porque le va a costar mucho trabajo contraerse tanto en una forma o en la otra. Más adelante vamos a ver un ejemplo clínico de esto, pero pues guárdenlo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la ley de Frank-Starling está muy relacionada con estos dos conceptos, tanto la distensibilidad como la elastancia de la pared miocárdica, ¿sí? La ley de Frank-Starling es posible porque el corazón se dilata para recibir volumen, pero vuelve a su estado original y además se contrae bastante bien, es decir, que tiene tanto distensibilidad como elastancia en un punto justo. Bueno, para terminar con los sistemas de regulación que tiene nuestro corazón para poder funcionar y mantener tanto el gasto cardíaco derecho como izquierdo más o menos igual, entonces pues una era la ley de Frank-Starling. También es importante decir que el acortamiento o la forma como tienen las fibras de acortarse se hace de forma circunferencial porque este es un músculo que es redondo, o sea, es circunferencial. Y tiene una parte que está libre de carga, es decir, que hay una pared libre, que es básicamente el 30% del corazón, que no sostiene nada, en cambio el resto del corazón está en contacto con otros órganos que le pueden poner restricción, ¿sí? Y eso puede generar una carga del 12 al 18% que aumenta su trabajo. Bueno, con respecto a la autorregulación, ya vimos una que era la ley de Frank-Starling. Eso lo podemos, las formas de autorregulación las podemos clasificar de dos formas, heterometra o homometra. Heterometra es cuando el corazón cambia, aumenta su fuerza contráctil y está relacionado con la longitud a cualquier valor de poscarga y de frecuencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Esta forma de autorregulación básicamente es la ley de Frank-Starling. ¿Qué quiere decir? Que aumenta su fuerza contráctil porque se relaciona con la longitud de las fibras. Recuerden que lo que hicimos fue aumentar el volumen, las fibras se estiraron más y eso aumentó la fuerza de contracción. A cualquier valor de poscarga, ahorita más adelante vamos a ver qué es la poscarga, pero son las fuerzas que se oponen a que el ventrículo se eyecte. Y a cualquier valor de frecuencia cardíaca. O sea, es independiente y es cierto, la ley de Frank-Starling es independiente, es decir, que es una forma de autorregulación heterometra, cambio de longitud. Pero también el corazón tiene otras formas de autorregularse, como por ejemplo las formas homometras, que es aumentar la fuerza contráctil, pero esto directamente relacionado con los cambios de poscarga. Quiere decir que si disminuye la poscarga o las fuerzas que se le oponen a contraerse, él se va a contraer con más fuerza y más fácil. Eso hay. Hay otros efectos o cambios que pasan en el corazón que es importante antes de ver los determinantes del gasto cardíaco. Uno de ellos es el efecto ANREP. Entonces, en 1912, este señor, von ANREP, descubrió que aumentos súbitos de la resistencia aórtica, ¿qué significa? Que la aorta genera resistencia, o sea, se opone al volumen sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo. Hay un aumento del volumen ventricular. ¿Eso por qué es? Pues porque la sangre se va acumulando en el ventrículo. Pero luego hay una disminución. ¿Por qué? Porque hay una disminución, primero un aumento, como un aumento y luego una disminución. Eso también está relacionado con la ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a estirarse más, porque el volumen se empieza a acumular por la resistencia que le está generando la aorta. Pero eso aumenta el trabajo ventricular y hace que luego el volumen vuelva a su estado original. Pero fíjense que él se dio cuenta de eso en 1912, cuando no sabíamos nada de puentes cruzados, cuando no sabíamos nada de ATP, de calcio, ni nada de esas cosas. Sin embargo, por pura observación lo pudo observar y a esto se le llama el efecto ANREP. Otro efecto que puede pasar es el efecto Brodich, que
este efecto se parece mucho al efecto escalera del músculo esquelético o efecto Treib. Es un fenómeno que también este señor descubrió, Henry Bowditch, más o menos por allá a inicios del siglo XIX. ¿Y qué descubrió? También con simple observación. Es un fenómeno que se presenta al variar la frecuencia cardíaca. Entonces, incrementos bruscos de la frecuencia cardíaca, fíjense aquí, el primer latido es más o menos débil en contracción, es decir, en fuerza de contracción, pero aumenta progresivamente, generando un fenómeno de escalera hasta un nivel estable, es decir, hasta generar una especie de meseta. ¿Qué pasa? A frecuencias de 70 latidos por minuto, este es el nivel de contractilidad, es decir, esto es tensión o fuerza contráctil. La fuerza contráctil va aumentando. ¿Por qué es esto? En ese momento él no estaba muy seguro por qué era. Hoy sabemos que el efecto escalera es por la recirculación de calcio. ¿Qué quiere decir? Que si aumentamos la frecuencia cardíaca, va a haber menos tiempo de que cada célula recircule el calcio a nivel extracelular y esas acumulaciones de calcio citosólico van a hacer que la contracción siguiente sea más fuerte que la anterior, hasta que hay una total saturación de los sitios de troponina C y eso genera una nivelación de la fuerza. Pero fíjense que en ese momento pues no sabíamos nada de troponina C ni de calcio, pero sin embargo logró llegar a descubrir este fenómeno de escalera. Muy bien, ahora sí, recordemos que el gasto cardíaco, pues ya dijimos que tiene varias definiciones, entonces dijimos que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto, lo cual nos deja esta fórmula que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, es decir, el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, pues da el gasto cardíaco, pero también dijimos que el gasto cardíaco es la suma de los flujos sanguíneos locales totales, ya lo explicamos. Entonces el gasto cardíaco tiene unos determinantes. ¿Qué significa determinantes? Quiere decir que si yo cambio alguno de estos dos, pues entonces el gasto cardíaco va a aumentar o va a disminuir. Sus dos determinantes más importantes son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, por supuesto. Y los volumen sistólico a su vez tiene sus propios determinantes para poderlo modificar. Estos son la precarga, la poscarga y la contractilidad o inotropismo. Si yo aumento o disminuyo cualquiera de estos tres, pues el volumen sistólico va a aumentar o disminuir. Y eso es lo que vamos a aprender en el siguiente video. Cada uno de los determinantes y sus subdeterminantes, porque además cada uno tiene uno diferente. Bueno, pues muchas gracias. En el siguiente video entonces vamos a ver los determinantes del gasto cardíaco y el volumen sistólico y cada uno de sus subdeterminantes. Entonces, por favor, vayan revisando el tema para que sea más fácil la revisión. Gracias.